Hola, buenas. Lo que vamos a ver hoy va a ser una introducción a SketchUp para continuar después con las próximas clases. Bueno, teniendo el programa abierto, lo que nos vamos a encontrar va a ser esta interfaz, en la cual en el sector de arriba vamos a tener todo lo que tenga que ver con el programa. En archivo vamos a tener eh, para poder abrir un archivo, para tener un archivo nuevo, guardar como. En edición vamos a tener todo lo que sea copiar, pegar, lo que sea girar al objeto. En ver vamos a tener algunas pautas de lo que queremos ver. Por ejemplo, tenemos los ejes, que serían estos, podemos desactivarlos sin ningún problema. En la cámara podemos elegir el tipo de cámara, como quiero que sea la perspectiva. En dibujo vamos a tener las herramientas de dibujo y todo lo que podríamos dibujar como figuras o líneas. En la parte de herramienta vamos a tener todo lo que sean herramientas del SketchUp, como bote de pintura, escala, rotar, todo lo que podríamos llegar a hacerle o implementarle eh, a los volúmenes o figuras que podamos crear en este programa. Teniendo en cuenta que la interfaz es colocando en este sector las configuraciones o las herramientas, en este caso son extensiones incorporadas, y acá está la parte de ayuda de SketchUp. Tenemos las herramientas que podríamos encontrar en el sector de arriba. A la derecha tenemos la bandeja predeterminada, que solo podemos activar si es que no lo tenemos. Nos vamos a ventana, bandeja predeterminada, y la activamos. Podemos incorporarle algunas informaciones sobre la bandeja predeterminada, podemos gestionarlas también a la bandeja, podemos cambiar algunas cosas. Aquí, bueno, para tener en cuenta vamos a trabajar con estas herramientas que tenemos acá, que es el conjunto grande de herramientas, y vamos a trabajar mucho también con la bandeja predeterminada, que es esencial en SketchUp para poder generar un buen trabajo. Bien, la forma para entender el programa o para comenzar a interpretar qué es el programa es entendiendo que el programa es un programa de diseño. Quiere decir que no es un programa para proyectar, pero se puede realizar proyectos acá. El programa de diseño lo que hace es poder imaginar y poder tratar, poder plasmar eso que nos imaginamos a través de herramientas sencillas, a través de figuras y volúmenes sencillos que se pueden ir haciendo más complejos cada vez que vamos aplicando diferentes acciones. Por eso es esencial entender que es un programa de diseño y que podemos modificar muchas de las cosas, y se basa en eso, a través de figuras o volúmenes sencillos, llegar a algo complejo. Bien, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer, no aparece esta personita, nosotros vamos a borrarla, le vamos a apretar suprimir, la seleccionamos, o sea, le hacemos un clic y le vamos a apretar suprimir, y la vamos a borrar, para tener una vista más del programa. Bien, la forma de movernos. Podemos orbitar, quiere decir que vamos a poder girar la cámara de SketchUp. Podemos desplazarnos, haciendo clic y arrastramos el mouse, nos desplazamos. La forma de orbitar rápida que puede haber es con el scroll del mouse, haciendo clic y arrastramos el mouse por donde queremos que la cámara se mueva. También podemos apretar clic en el scroll, apretar Shift, y automáticamente aparece la herramienta de desplazar. Bien, después tenemos la herramienta de hacer zoom, hacemos clic hacia arriba y nos acerca, y hacemos clic hacia abajo y se aleja. Después tenemos la herramienta del panorama. Bien, estas serían las herramientas para movernos y desplazarnos en el programa. La barra espaciadora es para salir de cualquier herramienta y nos lleva a la herramienta del puntero, que sería esta, de acá. Bien, como decía, acá estarían las herramientas de dibujo, al igual que acá. En este caso las tengo activadas ambas. Para activar este conjunto es segundo clic en el área de las herramientas y activar conjunto grande de herramientas. Bien, teniendo en cuenta eso,
podemos utilizar una herramienta de dibujo que es un rectángulo y generar un rectángulo. Bien, generé un rectángulo de la medida, de una medida cualquiera, también le podría haber dado las medidas. Para darle medida hago un clic, no hace falta que mantenga el clic, le digo en qué dirección quiero que sea mi rectángulo, y en el sector de abajo nos aparece las dimensiones que podemos llegar a darle. Le podemos poner, por ejemplo, 23, y para colocar la otra medida tenemos que poner punto y coma, 23, y se nos va a generar el rectángulo de 23 por 23. Para seleccionar, podemos seleccionar de izquierda a derecha, que es una selección que tiene que estar completa. Todas las figuras y todas las líneas que estén dentro del recuadro que se genera va a ser seleccionado. Si bien ven que esto no lo puedo seleccionar porque no lo estoy seleccionando de una manera completa, ahí se seleccionó. También tenemos la selección de derecha a izquierda, que es una selección con un recuadro punteado de trazo, y todas las figuras que este rectángulo toque, o que se encuentren al menos por dentro, van a ser seleccionadas. No hace falta que estén dentro del rectángulo, sino que al menos lo toque y se selecciona. Bien, esa sería la forma de seleccionar. Entonces vamos a seleccionar esto, y para borrar, aprieto suprimir. Selecciono también con un clic a veces las caras. Para sacar la selección hacemos un clic afuera, y ya no lo tendríamos seleccionado en el área de trabajo. Bien, ahora podemos utilizar la herramienta extruir o empujar o tirar, que va a generar ese volumen a través de la figura sencilla que nosotros hicimos. En este caso es un cuadrado, porque le dimos dimensiones de 23 por 23. También podríamos haber hecho un círculo y hubiera generado un prisma diferente. Bien, en este caso ahora tenemos un cubo, porque le di también la dimensión de 23. Entonces tenemos 23 por 23 por 23 y tenemos un cubo. Tenemos que entender que la forma de trabajar en SketchUp, la más óptima o ideal para generar buenos trabajos, sería trabajar por grupo y por componentes. ¿Qué es esto de grupo y componentes? Los grupos son asociaciones de estas entidades, de aristas y de caras, que están conjugadas dentro de un campo. Bien, para generar esos grupos y tenemos que seleccionar todo lo que queremos que sea parte del grupo. En este caso va a ser este cubo. Tenemos que darle segundo clic y crear grupo. ¿Qué va a pasar con esto? En este caso yo no tengo que seleccionar todo, sino que puedo ir a hacerle clic y solamente seleccionarlo. Lo puedo desplazar con la herramienta mover. Lo muevo haciendo clic y lo muevo con el espacio donde lo desee mover. Ahí, acá, lo puedo mover. También lo puedo tomar referencias. Tomo el vértice y digo que desde el punto en el que estaba esté a 20 metros. Le pongo 20, aprieto Enter y va a ser suficiente para desplazarlo. Bien, también hay que entender la diferencia entre las entidades que no están dentro de un grupo y las que sí lo están. Voy a hacer un rectángulo, voy a levantarlo. Ahora bien, si yo a esto lo quiero mover, lo tengo que seleccionar completo, porque no es un grupo. Ahora recién lo podría mover. Si es que no selecciono completo, si es que vengo y le hago solamente un clic, lo querría mover y va a comenzar a deformarse, porque todas las entidades están pegadas y no están funcionando como un conjunto. Entonces esa sería la diferencia entre las entidades que no están en un grupo y la que sí lo están. Bien. Además de eso, tenemos los componentes. Voy a borrar esto. Tenemos los componentes. Estos grupos, este es un grupo, lo que voy a hacer es copiarlo. Para copiarlo con la herramienta mover, que es esta de acá, que su atajo es la letra M. Apretamos control, no aparece el signo más,
tomamos una referencia y cuando movamos no va a aparecer una copia automática del mismo volumen que habíamos creado, del mismo objeto que está dentro del grupo. Bien, podemos copiar líneas y planos que no sean grupo también, pero ahora estamos haciendo un grupo. Lo que vamos a hacer es explotarlo. Otra vez, si es que yo quiero ir a mover esto, se me va a deformar si es que no es un grupo o un componente. Lo vamos a seleccionar y vamos a crear un componente. No va a aparecer esta ventana. Lo que vamos a hacer es colocarle un nombre. Vamos a ponerle cubo, cubo 2. Quedó con ese nombre. Y vamos a ver la diferencia. Para ver la diferencia, vamos a hacer dos de estos. Otra vez con la herramienta mover, apretamos control, tomamos una referencia y vamos a copiarlo. En este caso, a distancia que sea la que nosotros busquemos, podemos copiarlo y decirle que vaya a tal distancia. Vamos a entender cuál es la diferencia. Este es un grupo. Para entrar a la edición del grupo, si yo quiero modificar el tamaño de este grupo o quiero hacerle alguna recorte o alguna modificación, algún dibujo dentro, tengo que hacerle dos clics y estaré en la edición del grupo. Si ven, todo lo demás me pone en un gris o diferenciado de tono y puedo seleccionar las caras individuales como también las aristas. Lo que voy a hacer es modificarle el tamaño para que podamos distinguir cuál es un grupo y cuáles van a ser componentes. Voy a generar una copia de esto. Bien. ¿Ven? Estos son iguales y son grupos. Voy a ir a los componentes. Hago dos clics para entrar a la edición de grupo. Y si modifico uno, se van a modificar ambos. Los dos. Así pasaría sucesivamente si tengo 20 componentes iguales. Se modificarían todos. En cambio, si voy a los grupos, haciendo dos clics dentro de la edición, modifico uno, por más que sea una copia exacta del otro, no va a pasar eso, no se va a modificar el otro grupo. Bien. Ahora, entendiendo eso, sabemos que podemos crear grupos y componentes, los cuales podemos modificar su tamaño, su escala. Vamos a crear un grupo de tamaño cualquiera, y para seleccionarlo completo, en vez de hacer esto, en vez de arrastrar y seleccionarlo, lo que podemos hacer es hacerles tres clics y vamos a seleccionar todas sus líneas y sus aristas y sus caras. Podemos hacer dos clics y solamente seleccionaríamos la cara y las aristas que lo componen, esa cara. Bien, vamos a hacerle tres clics, vamos a crear un grupo y vamos a entender cómo funciona la herramienta escalar. La herramienta de escala. Hacemos un clic y le damos a escala y podemos modificar la escala precisamente con respecto a una proporción. Si yo le doy 1,5, me habrá aumentado el tamaño de la pieza el 50% de sí misma. Entonces, si yo le doy 1,5 en el sector de abajo pi de la escala, me habrá generado un 50% más de lo que medía la pieza. Yo puedo ir modificándola y puedo ir generando, puedo achicarla según lo que nosotros busquemos. Podemos multiplicarlo las veces que nosotros decíamos. Si le pongo 3, va a ser 3 veces lo que estaba. Bien, sabiendo lo que habíamos aprendido de grupos y componentes, podemos generar copias múltiples de esos elementos. Para generar copias de múltiples de esos elementos, voy a generar, por ejemplo, lo que comúnmente se utiliza en arquitectura para hacer componentes, son columnas, y muchas veces trabajamos con una modulación, entonces se repiten bastante. Voy a generar una columna
voy a generar una columna de 20 por 20, o sea, voy a poner 0,2 punto 0,2. Y acá estaría mi columnita, mi rectángulo, que después lo tendría que destruir, que en este caso se generó en el plano que lo hice en el plano vertical y debería estar en el otro plano. Pero no pasa nada, lo que puedo hacer es destruirla, lo voy a destruir y después lo voy a girar. Le ponemos 3, la seleccionamos, lo creamos en un grupo o un componente. Comúnmente cuando se trabaja con estas columnas y no están definidas los tamaños, lo hacemos componentes para después modificarlo. Esta es la herramienta girar, la que está acá. Lo que me va a permitir es rotar el elemento respecto a un eje. Lo que yo quiero es levantarlo, así que tiene que rotar con respecto al eje rojo y la herramienta misma se me va a colocar en el color rojo. Voy a tomarle punto de referencia, hacerle clic, 90 grados, perfecto. También puedo modificar y escribirlo por mi cuenta. Lo voy a desplazar, voy a tomarle punto de referencia en este sector, lo voy a llevar hasta el origen y podríamos generar copias automáticas. Por ejemplo, si yo quiero desde el punto medio del componente generar una copia y que desde ese punto medio hasta el otro eje de la columna haya 3 metros, le coloco 3, y si yo quiero que haya 20 de esas columnas, le voy a poner asterisco, que en este caso sería multiplicando o multiplicar, le voy a poner 20. 20 más, entonces tendríamos como 21 columnas que podríamos generar esa misma repetición en el otro sentido. Si yo digo que le aprieto con la herramienta mover, control, no hace falta que mantenga el control una sola vez, hago clic y arrastro, me está generando una copia de todas las columnas, las selecciona todas, me está generando una copia, y le digo que también esté a 3 metros, y en este caso quiero 3 hileras de eso, y tendríamos nuestra modulación de columnas. Entonces, si yo modifico una de ellas, podrían modificarse todas. En este caso, las hice grupo, pero si lo hubiera hecho componente, podríamos haber modificado una y modificar todas. Bien, también con esa copia múltiple nosotros podemos generar las vigas. En este caso copio una columna y la voy a girar 90 grados. Me desplazo, ayudo para desplazarme, puedo desplazarme de esa manera, puedo orbitar y lo voy a agrandar desde acá. Perfecto. Voy a copiar una de esas, le voy a copiar con punto de referencia, lo copié, la puse a donde estaban las otras, entonces le voy a decir que se multiplique 20 veces también, y podría generar todo ese pórtico entero que está conformado por columnas y vigas. A su vez también podría generar un rectángulo para que funcione como una losa. Esto es de práctica para que vayamos entendiendo cómo podemos trabajar de manera ordenada. Y voy a generarle la losa 0, 20. Por ejemplo, voy a hacerlo grupo, lo selecciono con 3 clics y crear grupo. Bien, ahora para entender que deberíamos trabajar de manera ordenada, porque aquí generé grupos para mostrarle, pero lo que tenemos que hacer es
nombrar esos grupos, cada uno de esos grupos y componentes, generarle un nombre para poder entender que este grupo tiene una identidad, que lo pensé para algo, que si quiero borrarlo, quiero ocultarlo, tengo que saber cuál es. Si yo quiero solamente ocultar esta cantidad de columnas, podría seleccionar y ponerlo ocultar, pero si después solamente quiero que aparezca una de ellas, porque necesito trabajar, debería conocer los nombres. O si en este caso quería ocultar la losa, debería ponerle como losa nombre. Cuando generamos un componente, por ejemplo, nos pide que le definamos la entidad, o sea, nos pide que coloquemos el nombre de esa entidad. Para poder trabajar ordenados y entender cómo funciona realmente el diseño que estamos haciendo, tenemos que nombrar esos grupos y componentes. Y para saber cómo ordenarlos, lo que tenemos que hacer es entender que tenemos una herramienta que se llama esquema, donde van a aparecer todos los grupos y componentes, o sea, todas las identidades definidas como grupos y componentes, el cual van a estar jugando o conjugando en su interior de una manera unificada. Bien, si creo un elemento, a eso lo voy a destruir, o sea, lo voy a levantar, lo voy a hacer grupo, en este caso, automáticamente en la parte de esquema me aparece ese grupo. Si es que no está activado el esquema o no tiene la herramienta de esquema, se van a ventana, bandeja predeterminada y ponen esquema. Lo activan o pueden ser que lo tengan en inglés, que sería online. Esto que sería de esquema, nos aparecen todos los grupos que tengamos en el modelo o componentes. Si yo copio este, me va a aparecer otro grupo más. Y desde acá también puedo ir seleccionando, por ejemplo, yo quiero ese y quiero que no esté, y a este le puedo nombrar. Le cambio el nombre, pongo cambiar nombre y le pongo B1, por ejemplo. Entonces de esa manera yo sé que los elementos que sean igual a este se van a llamar B1 y voy a poder ir trabajando de una manera ordenada. Voy a borrarlo a todos y el ejercicio ese de las columnas lo podríamos haber hecho de nombrando esos grupos y componentes. Ahora voy a generar el componente, es el 020. A ver, acá voy a acercarme un poco, voy a ponerle 020, punto y coma, 020, punto y coma, 020, ahí está. Y me genera el rectángulo, lo voy a levantar 3 metros. En este caso voy a hacerle 3 clics, voy a decirle que sea un componente y me va a aparecer para que le coloque el nombre. Le voy a poner columna. Y si ven, en el sector de esquema me aparece un elemento que se llama columna, que sería este. Que si voy y lo selecciono, me va a seleccionar la columna. Lo voy a mover hasta el origen. Esto voy a borrarlo de acá. Por ejemplo, control Z, pueden regresar los pasos. Si ven, esta identidad, este plano, no me está apareciendo en el sector de acá. Solamente me aparecen los grupos y componentes. Voy a mover esto hasta el origen. Vamos a hacer otra vez el ejercicio en el cual yo digo que desde este eje me copio una columna a 3 metros y que después me la multiplique 20 veces, por ejemplo. Voy a tener 20 columnas
en este sector de esquema, el cual yo puedo agruparlas, crear el grupo, se me hace un solo grupo de todas esas columnas, y ahora todas esas columnas van a estar dentro de ese grupo. Entonces yo le puedo poner acá, cambiar nombre, puedo reducirla, aumentar, que me muestre todos los componentes que esté dentro de ese grupo, o puedo reducirlo y poner cambiar nombre, y pongo conjunto de columnas. Entonces, puedo generar otra vez las copias seriadas de este grupo, en este caso. No tengo que seleccionar con la herramienta de selección de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que directamente haciendo el clic en el grupo se me selecciona. Voy a decirle que me copie, que me haga una copia, a trimestre también, y que lo quiero 3 veces. Bien, ahora voy a hacer una viga. Para eso voy a hacer un rectángulo que lo voy a hacer de 0,40 punto y coma 0,20. Así tiene un lado en común. Yo voy a decir que, no sé, mida 6. Lo voy a generar grupo. Voy a girarlo. En este caso quiero que gire alrededor del eje rojo, así que le voy a poner que gire alrededor del eje rojo. Y también lo voy a girar en este sentido porque quiero que lo 20 esté así. Lo muevo, lo coloco, lo voy a extruir. Y podría generar esa copia en todo este sector. Ahora lo que podemos hacer es llevarnos, si nosotros conocemos una distancia final y queremos que lo divida en partes iguales, o queremos que estén las vigas en ese sector de partes iguales, podemos poner dividido 20, por ejemplo, y desde el final hasta el principio, o sea, del principio al final, se me habrá generado esa división de 20 vigas. También lo podemos hacer así con las partes de las copias. Ahí tendríamos nuestro pórtico. Bueno, vamos a otra vez hacerle un rectángulo. Tomamos referencia. Y lo extruimos con la letra P, es el atajo de empujar. Vamos a poner 0,20. Vamos a crear un grupo. Y acá, donde dice todo group, esos son grupos que se generaron por las vigas que no las nombramos. Nosotros podríamos haber nombrado todas las vigas. Y ahora podemos nombrar la losa. Pongo cambiar nombre, losa. Tenemos que ir creando y cambiando los nombres y acomodando. Porque también puedo ocultar los objetos o ocultar las caras. En este caso, lo que pasó es que no se me había seleccionado todo. Ahí, ahora sí, creo grupo, cambio nombre, losa, y con todas estas vigas, voy a ocultar esto, y todas las vigas que tengo, como estos son grupos, voy a hacer una selección continua, puedo seleccionar uno, apretar control y seleccionando lo demás, voy a ocultarlas, me voy a quedar solamente con las vigas, voy a seleccionar las vigas, voy a generarle un grupo, así están todos dentro de un grupo. Esto también lo puedo minimizar para ir trabajando de una manera ordenada. Y este grupo lo voy a cambiar de nombre y voy a decirle que se llame conjunto de vigas. Ahora sí ya tenemos todos los conjuntos. Podemos acá a este conjunto de columna podemos decirle que lo muestre. Podemos seleccionarlo con control también. Y le pongo mostrar. A este grupo de losa le pongo mostrar. También hay que ver la información de
de los grupos. Si es que yo selecciono este, me voy a información de la identidad, me dice que es un grupo sólido, a este también, y va a variar si es componente o no. Bien, ahora podemos agarrar todo esto, colocarlo dentro de un grupo y podemos multiplicarlo hacia arriba. A este grupo le vamos a poner, vamos a cambiarle el nombre, le voy a decir que es piso o pisos, y si yo genero una copia de estos elementos tomando referencia en ese punto 0, uno hacia arriba y le digo que quiero 20, por ejemplo, tendría un edificio de 20 pisos, o al menos la estructura del mismo. Esa sería la facilidad de trabajar con grupos y componentes. Después podría generar otro tipo de grupos y componentes. Ahora lo que vamos a ver va a ser deformaciones de sólidos o deformaciones de grupos o de entidades, que es esencial. Por ejemplo, voy a generar un rectángulo, voy a extruirlo, y en esta instrucción voy a decirle que lo convierta en grupo. Voy a seleccionarlo, lo convierto en grupo, voy a entrar a la edición de la identidad y voy a utilizar una herramienta que se llama equidistancia, que me genera una multiplicación o una repetición de las aristas que están en la cara, que conforman la cara, y puedo decirle que sea equidistante a tal distancia. Yo lo voy a hacer sin medidas, me genera, esto está a equidistancias y esto también, o sea que sería igual. Puedo extruir esto hacia abajo sin ningún problema, porque se me dividen las caras, ya que van a estar dibujadas, estas líneas están conectadas, así que me conforman caras nuevas, en el cual los bloques se van a ir subdividiendo. También puedo seleccionar estas aristas y comenzar a deformar, decirle que lo levante, se me va a generar, al igual que en empujar, o ir modificándola, puedo escalarla también solamente a esa cara. Lo vamos a hacer hasta, si le aprieto control, me va a hacer una escala de todas las aristas por igual. Así que le vamos a hacer por ahí y vamos a ver que tenemos esa figura. Entonces, partiendo de un elemento simple que era un volumen de un prisma, era un prisma sencillo, podemos ir modificando eh, los volúmenes o su forma. Por ejemplo, puedo seleccionar estas aristas con la herramienta mover, levantarla, se van a mover de una manera ideal. Lo que puedo hacer es seleccionar una de ellas, y si solo selecciono una de ellas, la puedo deformar también. Puedo levantar estos volúmenes, este sector, estas caras que se dividieron, y puedo ir jugando, digamos, a lo que dé mi imaginación. Por eso es una herramienta de diseño en la cual yo puedo imaginar algo y a través de cosas sencillas, volúmenes sencillos, poder ir modificándolos. Al igual que podemos hacer una figura de un círculo, levantarlo, lo voy a generar un grupo, voy a ir a la edición de ese grupo y voy a utilizar también la herramienta de equidistancia. Si utilizo la herramienta equidistancia, esto de acá lo puedo bajar, o si quiero solamente puedo seleccionar esto que me está conformando un círculo. En este caso tiene que ser cerrado o es cerrado cuando se conforman estos círculos, y también puedo modificarlo o escalarlo o moverlo. Si es que lo muevo, esto que conforma, este perímetro que conforma el círculo está relacionado con este perímetro que conforma este círculo. Entonces, al moverlo y al no tener seleccionado este perímetro, lo que va a pasar es que va a seguir unido o se va a ir deformando con respecto a eso, porque solamente estoy moviendo un perímetro.
Entonces puedo ir modificando ese volumen, esas deformaciones que se le puede ir generando. Puedo hacerlo de nuevo acá con la herramienta equidistante, otra vez, y solamente seleccionar este perímetro, moverlo. Podría seleccionar este perímetro de acá y escalarlo apretando control, y me va quedando. Podría hacer una lámpara. Voy acá y le genero una equidistante y podría empujar esto hacia adentro. Ahora lo estoy haciendo sin medida, sin nada, pero podría hacer de esa manera. Podría seguir jugando con la escala de esto, modificarlo solamente de un lado. Obviamente, si yo le digo que me escale esto 2 veces, lo va a hacer. Yo lo estoy haciendo sin medida. Entonces podemos ir generando estos elementos a través de una figura sencilla y utilizando las herramientas básicas que tiene SketchUp. En este caso la seleccioné y le puse suprimir para poder borrarlo. También lo interesante, lo que tenemos es en SketchUp, en la parte de sólidos y de figuras, que podemos generar sólidos a través de revoluciones. Esto en sí, una herramienta que no estaba pensada para eso, o no está pensada del todo porque está pensado para que esa figura se repita. Nosotros podemos utilizarla a nuestro favor y hacerlo que gire en un que gira un eje y que repita esa figura. Entonces podemos generar figuras más complejas a partir solamente de una cara o de una silueta. No voy a hablar tanto sobre esto, lo que voy a hacer es generar eso. Voy a hacerlo con un arco en el cual puedo seleccionar a través de grados cuánto quiero de ese arco. En este caso solamente le hice a solo 90 del arco. Voy a hacer esta figura que en sí lo hice a través de un arco y de 2 líneas. Lo puedo empujar también porque no es nada complejo, pero en este caso solamente quiero que esté así. Voy a hacer un círculo para que me tome de eje. Podría eliminarle también la cara, pero vamos a hacerle una línea, así sé dónde está el punto de referencia. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a girar para que esté levantado, así lo pueden ver el efecto. Para girar estos planos, antes de apretar clic, yo quiero que lo gire alrededor del eje rojo. Entonces voy a hacer con las flechitas, con la flecha que tiene el teclado, puedo ir moviendo y me va a ir cambiando el punto de giro. Quiero que gire alrededor del eje rojo, así que elegí eso. Ahí recién le hice clic, tomo un punto de referencia y le digo que lo gira a 90 y estaría girado. Voy a moverlo hasta acá, que sería la mitad del círculo. Esto lo voy a sacar. Solamente necesito el perímetro del círculo, es suficiente con eso. Y con una herramienta que se llama Sígueme, puedo generar un sólido de revolución. Primero necesito seleccionar el área. Le voy a apretar Control Z. Selecciono primero el perímetro, digamos. Aprieto Sígueme y ahora le tengo que apretar la silueta o la figura que quiera revolucionar. Y lo que pasa es que me genera una serie de planos infinitos, como una integral, una suma infinita de estos planos, y me termina por quedar un sólido por revolución. Entonces esto de acá lo puedo eliminar, y a esto lo puedo generar en un grupo, y tendría mi sólido de revolución. Que es algo muy interesante de entender. Podría hacer esto con diferentes siluetas e ir jugando un poco. Bueno,
Hasta acá es lo que vimos por esta primera clase. Espero que les haya gustado, espero que practiquen y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias por escuchar y por prestar atención.